Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Diálogos para el Territorio Sostenible. Esto es un canal de difusión de la red de Pentagobernanza y Territorio Sostenible, en coordinación de la doctora Ramona Esmeralda Velázquez García y su servidor, el doctor Edwin Aguirre Ramírez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, integrante de la red de Pentagobernanza y Territorio Sostenible, el doctor Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz, del Centro Universitario de los Lagos de la UDG. Entonces, doctor, bienvenido, doctora Esmeralda, gracias por estar aquí como siempre. Es un gusto tenerlos. Muchas Bueno, gracias. gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. El día de hoy tenemos, bueno, el doctor Javier va a presentarnos una breve conversación. Vamos a conversar con él acerca de el desarrollo económico y la transformación digital, que es parte de sus áreas de investigación. Y entonces, pues, iniciaríamos esta presentación con una breve introducción de este investigador por parte de la doctora Esmeralda Velázquez. Adelante. Muchas gracias, doctor Edwin y también doctor Javier. Bienvenidos a todos ustedes a este canal Diálogos por el Territorio de la Red Pentagobernanza para el Territorio Sostenible. Este es un espacio donde exploramos temas más relevantes para el desarrollo sostenible. En este sentido, vamos a hablar sobre el crecimiento económico y la transformación digital por el doctor Javier y me voy a permitir darle lectura a un resumen curricular que él tiene. El doctor es este miembro de la red Pentagobernanza. Él es doctor en estudios económicos y maestro en economía por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador en el Centro Universitario de los Lagos de, de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la subdisciplina de Tecnología y Cambio Social y en la especialidad Economía Digital y Desarrollo. En 2021 fue ganador del mejor artículo de investigación en revistas Ensayos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ganó en coautoría en primer lugar en categoría de póster en el evento internacional de telecomunicaciones TPRC 49 con sede en Estados Unidos. En este año 2023 fue galardonado como Best Reviewer Award en eventos internacionales de economía digital en Braga, Portugal. En dicha conferencia internacional fue representante de México, fue nombrado en 2023 como coordinador del área de economía digital y desarrollo en el Colegio Federado de Economistas de la República Mexicana en el periodo 2023-2024. Tiene una amplia experiencia docente de 18 años en nivel superior. Ha impartido cursos de microeconomía, macroeconomía, estadística, matemáticas, economía digital. Ha dado también seguimiento de tesis en torno al desarrollo económico. Fue lecture virtual de estudiantes de posgrado en la Universidad SMC de Suiza, conferencista y ponente en temas especializados de economía, digitalización y desarrollo económico. Es también especialista en manejo de microdatos de software estadístico Stata. Bienvenido, doctor Javier. Es un gusto poder platicar con usted y que nos presentes eh, pues todos los temas y trabajos en los que has estado laborando y de qué manera también la red puede conocer a un miembro más en en esta área. Doctora Esmeralda, buenas tardes. Doctor Edwin, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la presentación. En la ponencia del día de hoy, pues les voy a platicar un poco sobre este tema relacionado con la economía y la transformación digital. Si me permiten poner mi presentación, por favor. Ok, creo que tienes derechos, Si me Javier, dan permisos. No, ahorita ¿no? es que falta quitar Ah, la imagen que está. el doctor Edwin. Sí, Ok, listo. perfecto. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación de hoy, Economía y Transformación Digital. Pues un breve contexto es que su servidor
pues se especializa en esos temas sobre digitalización, su relación con la economía y en particular con el crecimiento y desarrollo económico. Este es un índice con el cual les voy a presentar este, es, eh, algunos aspectos relevantes de estos temas. Eh, en la parte introductoria, pues primero comentar que el- la tecnología tiene efectos multiplicadores, es decir, la inversión que se realiza en este sector, pues genera un producto muy grande, ¿no? Medido a través de ingreso agregado, quiero decir. Y bueno, ahí están algunas citas de autores que lo han investigado. Destacan tres perspectivas cuando se estudian los efectos del uso de la tecnología o la tecnología en sí misma, que es el técnico, el económico y el social. Su servidor en esta charla se va a enfocar más en el aspecto económico y un poco en lo social. Para el año 2022, solo para dimensionar el aporte del sector de las telecomunicaciones al PIB, pues ahí tenemos unos datos, eh, pero bueno, están primero con una encuesta nacional que se hace anualmente, el número de usuarios de Internet de 93 millones y el número de hogares conectados a Internet de 25 millones. Para el año 2022, 8 millones de personas manifestaron no usar Internet porque no sabían. Es un concepto que se denomina alfabetización digital. Más de 3 millones, la razón que dieron fue que porque no contaban con recursos económicos. Y otro punto interesante es, si no se atienden las desigualdades digitales, se pueden incrementar. Eso dijo este autor a fines del año 2000, de la década de 1990. Y otro autor llamado Sarkar, pues habla de lo que es importante es el uso de propósito o el uso intencional del Internet, el uso productivo o del cual puedes obtener un beneficio. Javier, Sí, una intervención y disculpa que te sí, interrumpa, pero en la medida en que este programa tiene un formato muy particular que es conversatorio, digamos, me parece importante también pues hacerte unas preguntas acerca de lo que estás perfecto. presentando y que dialoguemos acerca de esto, ¿no? Porque digamos que una de las intenciones es justamente que más que sea una presentación Ujú, académica como ponencia, es que podamos discutir y hablar colectivamente sobre esto un poco, ¿no? muy bien. Empecemos por algo que es muy básico, porque al fin de cuentas esto es un canal de difusión más que un canal científico y tú nos mencionas en el nombre, digamos, temático de tu presentación que esto se trata sobre eh, transformación digital. Estamos entendiendo entonces que la idea de lo digital aquí tiene que ver con el acceso y el uso del Internet exclusivamente o a otros elementos, por ejemplo, inteligencia artificial o otras áreas de lo digital. ¿Qué tienes que decirnos sobre eso? Sí, el tema de la charla de hoy es economía y transformación digital. En esta lámina, por ejemplo, pues menciono la importancia del aspecto económico cuando se habla de digitalización o del uso intensivo de la tecnología, porque muchas veces solo relacionamos el tema de la tecnología con su uso, pero no dimensionamos el aporte que tiene en el ingreso agregado. Por ejemplo, cuando hacemos transacciones económicas y utilizamos la red, transacciones económicas que puede ser compra o venta de productos, comercialización, o una orden de un producto que hacemos mediante el uso de la tecnología, pues básicamente se está registrando un ingreso para la economía nacional y un ingreso mediante un canal formal. Es un poco eso, ¿no? Y sobre el tema de la transformación digital, en láminas más adelante, no me voy a detener mucho aquí, les voy a hablar sobre algunos aspectos importantes, sobre todo en los retos que representan para las pequeñas y medianas empresas. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, el objetivo general, pues, es dimensionar esta importancia de la digitalización. Se van a ver un poco de forma rápida aspectos sociales de la digitalización, aspectos técnicos, nomás se van a mostrar unas imágenes y se va a discutir el entorno y avances y retos de la economía digital. Al final se hacen algunas reflexiones, tomando en consideración lo que menciona Edwin de tener alguna interacción. Eh,
En los aspectos técnicos, pues estos tienen que ver, básicamente hablando de digitalización, con que se han creado algunos y utilizado algunos índices de infraestructura tecnológica para medir el avance de de la tecnología o del uso de la tecnología. Tradicionalmente se utilizan indicadores económicos para medir el impacto de la digitalización, eso con base en la literatura. En estos mapas, pues básicamente es para mostrar un poco la geografía de cómo está el proceso de digitalización medido por indicadores de infraestructura y de acceso al Internet de esos autores. Hay otra organización que ha surgido, que se llama Centro México Digital, que también si se fijan el patrón de comportamiento en los estados Es es muy igual, similar, es sí, desigual, es muy exactamente. parecido. Es muy parecido, lo que se puede observar es el mismo patrón. Ujú. En un índice que realizó su servidor con base en la dotación de activos de telecomunicaciones de los individuos y los hogares, sí se puede notar que el patrón de comportamiento a nivel entidad federativa es muy similar. Es decir, con esto lo que debemos de percibir y conocer es que si medimos la digitalización por usuarios de Internet, por infraestructura tecnológica, o si lo medimos mediante indicadores de acceso, básicamente tenemos el mismo patrón, que es un rezago en estos estados del sureste mexicano y un avance Javier, importante. Sí, supongo que ajá. esto coincide si lo cruzas con el tema de la brecha económica también. Exactamente, sí. Sí he realizado algunos mapas donde grafico, por ejemplo, el PIB per cápita por Claro, estado y básicamente se tiene una geografía o un dibujo muy similar, claro. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el marco de este tema de la transformación digital? Pues que México, en el artículo sexto constitucional, se legisló para que el derecho o el acceso al Internet fuera de todos los ciudadanos en México. Em, y pues otros rasgos importantes son los aspectos personales o del hogar que también determinan la adopción y el acceso al Internet. Aquí en esta lámina, pues se las platico más bien, es el aporte del sector de las telecomunicaciones al PIB. Lo que sabemos es que la evolución que ha tenido ha sido de mayor progreso que la que tiene el PIB nacional. Es decir, el sector de las telecomunicaciones es intensivo en capital, así le decimos nosotros los economistas. ¿Por qué? Por la gran cantidad de capital que requiere la inversión en infraestructura, pero también en tecnología. Y bueno, ahí también comento que se carece de una difusión y socialización de los beneficios del uso intencional o de propósito del Internet. Las estadísticas marcan pues que en México y en varios países en desarrollo, el principal uso del Internet, pues es la comunicación, la mensajería, el entretenimiento. Sin embargo, otros usos especializados como la banca en línea, el comercio electrónico, bueno, a raíz de la pandemia empezó a haber un uso muy importante Incrementó. en el sector educativo, por ejemplo, ¿verdad? Pero por la emergencia de la pandemia, ¿sí? Eso nos aceleró en esa parte. Eh, Javier, bueno, el uso, sí. a mí Ujú, aquí me surge una duda. En la presentación de mapas que tú haces se ujú, ve muy relacionado temas de desarrollo económico, temas de infraestructura que puede tener la zona para los accesos a Internet. Y bueno, en esta parte que tú hablas sobre el acceso a medios digitales, que va de forma diferenciada, sí hay diferencia en temas de, por ejemplo, de redes sociales, porque ahora vemos que, por ejemplo, hay personas que quizás la mayoría de ellas en cualquiera de los estados de México, pues los vemos al menos con un celular teniendo acceso a una página de Facebook o mandándose un WhatsApp. Entonces, ujú. en ese sentido, también se muestra esta diferencia en estos estados. Sí,
Bueno, de acuerdo a las cifras que aporta el INEGI con base en esa encuesta nacional de telecomunicaciones en hogares, pues lo que se muestra es que en el acceso o uso de Internet para comunicación o entretenimiento hay pocas diferencias. Donde sí se dan un poco más de diferencias es en el acceso mismo del Internet, pero por ejemplo en el ámbito o al diferenciar ámbito rural y urbano, porque hay que recordar que en el ámbito rural se tiene un problema también de rentabilidad para las empresas. Claro. Y eso ya se ha documentado de que no es posible generar red o conectar a quienes están alejados de un centro urbano o centro metropolitano. Javier, Entonces, sí, ujú, disculpa, porque sí, justamente hay algo que a mí me hace mucho ruido, digamos, dentro de el planteamiento, y no ni mucho menos por causar ujú, polémica, pero es muy gracioso, me parece a mí, pues, un poco risible que hagamos un planteamiento o que la nación tenga un planteamiento incluso constitucional acerca del acceso a Internet. ujú, este, Cuando realmente este acceso a Internet solamente puede ser posibilitado a partir de términos de oferta y de demanda. O sea, ujú. son las empresas las que determinan si la gente puede tener o no Internet y la gente podrá tener o no Internet si tiene la capacidad económica para pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que planteemos desde lo constitucional, desde lo normativo, esta Ujú. idea, pero que en la vida real pues esto dependa básicamente de la capacidad económica de las familias? Y en ese sentido, esto se articula muy bien con lo que estás diciendo. En términos de infraestructura, una cosa es Ujú. lo que sucede en los centros urbanos, otra cosa es lo que sucede en la ruralidad, donde no hay infraestructura suficiente para llevar el sistema, ¿no? No es todo esto muy contradictorio. Sí, de hecho, no puse la leyenda completa de lo que dice el artículo sexto respecto a esto, pero habla de que el Estado va a garantizar el acceso al Internet de banda ancha, ¿verdad? Entonces allí vemos como tú mencionas, una especie de contradicción o que los recursos del Estado al menos, no vamos a hablar de recursos privados, pero del Estado, Ujú. son insuficientes para garantizar esta infraestructura de red Claro. para que toda la gente se pueda conectar, independientemente de si quiere hacerlo o no. De hecho, en algunas lecturas que yo he revisado, por ejemplo, de países como Estados Unidos, realmente una de las metas que persiguen es que la gente se conecte a Internet, pero no quiere hacerlo por resistencia, no porque no tenga los medios para hacerlo, Ujú. sino que simplemente hay personas que están renuentes a conectarse a la red. Ya sabemos algunas de las razones, ¿no? Por ejemplo, la desconfianza, los riesgos, que te puedan timar, que te puedan vaciar tus cuentas bancarias, etcétera. Entonces, sí, Pero, definitivamente, sí. Ujú, pero ahí, Javier, también hay como una serie o una ruta que viéndolo desde una visión de políticas públicas, hay que trabajar para poder llevar a cabo o cumplimentar este derecho que se tiene al acceso a Internet, por ejemplo, en el que menciona el artículo sexto. Y uno de ellos es, sí, efectivamente, los grandes retos es llevar una cobertura mayor con ujú, infraestructura. La otra es el cambio cultural para que ellos ujú, puedan acceder a estos medios. Pero también la otra tercera que me parece que es como el nivel más alto o al que podemos aspirar es que el uso que se le haga a este acceso a Internet o este acceso ujú, a medios digitales sea también sea pues como más productivo, ¿no? Que sea ujú. enfocado y que tenga una especie de, no únicamente como consumidores, sino que además Exacto. sea una herramienta que también les Ujú, permita aportar al desarrollo económico, al desarrollo personal, al desarrollo dentro de los hogares, y esa es como la parte de la política a la que podemos aspirar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, México todavía está pendiente en la primera etapa, y bueno, estamos buscando de alguna manera diferenciada por medio de universidades o de escuelas que sean los niños, los jóvenes, los estudiantes quienes hagan ese uso de una manera pues mucho más productiva, ¿no? No únicamente
estar perdiendo tiempo en redes sociales o estar mandando mensajes, estar consumiendo videos, sino que además sea como más, que te sirva como una herramienta. Exacto, sí, definitivamente, por ejemplo, eh, el uso en el que obtienes un beneficio entre los estudiantes, entre las personas que trabajamos, o por eso ponía yo este enunciado que está al final, ¿no? Que factores como la raza, la ubicación geográfica, el ingreso, pero también el nivel educativo, te influye en el tipo de consumo que tú haces de los medios digitales, o sea, el tipo de uso que haces, ¿no? Pero, Entonces, pero también sí, hay un factor ujú, ahí muy importante que es el género, ¿no? Porque ahorita sí. estamos viendo que también hay una brecha importante y también hay un uso, diferenciado entre hombres y mujeres en estos medios, ¿no? Exacto, sí, también parte de la literatura se ha analizado y comienzan a verse diferencias cuando se aborda el uso especializado o el uso productivo del Internet. Por ejemplo, cuando tú hablas de las personas que te crean un algoritmo, que te descargan un software para poder utilizarlo, que te hacen uso de una aplicación súper compleja en el que puedes tenerlo, todos los ahorros de toda una vida, imagínate cómo vas a utilizar una aplicación de eso, ¿no? Y también no caer en algunas otras aplicaciones como en las de juegos, ¿no? O lo que le llaman gambling, porque también te pueden dejar sin tu dinero o con Y muchas cinco. deudas, ¿no? Ujú, ujú. Es correcto. Entonces, sí, definitivamente, eh, Porque fíjate que también, abonando un poquito también desde una perspectiva de género, hay grupos también que han estado trabajando sobre el feminismo digital y esa búsqueda ujú, que se ha hecho, que sirvan estos medios para exponer y para visibilizar problemas que han sido o que han sufrido las mujeres, ¿no? Violencia, temas de visibilizar el trabajo no remunerado y ujú, también ujú. estas nuevas leyes como la ley Olimpia, creo que se llama, o Olimpa, que además permiten la no exhibición de tu cuerpo si no estás El autorizando, ¿no? consentimiento. El Ujú, consentimiento. exacto. Entonces, este tipo Sí. de situaciones también ya, comunidades feministas pues también han hecho como uso de este derecho que se ha visto también con esa perspectiva. Sí, de hecho, pues el Internet es una herramienta, es un facilitador. Es decir, eh, bueno, en ocasiones ya es imposible pensar en la ausencia de la herramienta, ¿no? Pero sí ha permitido el acceso, la difusión, el conocimiento de una mayor cantidad de información que antes se desconocía. Y eso para hacer visibles ciertos flagelos, por ejemplo, pues ha sido muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de personas desaparecidas, en cómo fluye la información, el uso de la tecnología, pues es fundamental, ¿no? En esa parte. Sí, claro, ¿no? La alerta Amber. No, Exacto, por ejemplo. y en otros muchos ámbitos, o sea, en el Mm, ámbito cultural y el artístico, ahora no hay artistas que no surjan si no es por medio del Internet, por ejemplo, cosa que hace al menos 15 años no podía suceder. Los músicos, si no estaban en una disquera, no podían salir a la luz. Y hoy por hoy, México tiene a dos de los artistas más escuchados a nivel mundial por el uso de Internet, ¿no? ujú. Que no voy a decir quiénes son, pero también las canto. Sí, ¿verdad? Sí, o el caso de los influencers, ¿no? Exactamente. Es Sí. una ocupación, no voy a decir una profesión, Ujú, es una ocupación que no existía. Y bueno, esa es otra discusión sobre el tema ujú. de los empleos que se pierden, pero los empleos Que se que se generan. crean, que se Ujú. generan también, ¿no? Entonces, avanzando un poquito en el contenido, el uso intencional de Internet es fundamental para las empresas. En esta pequeña lámina, pues lo que trato de anotar son los efectos positivos de adopción de Internet ya en las empresas. eh, de acuerdo a la literatura, pues las empresas que exportan en la productividad, por ejemplo, cuando tú dominas o utilizas al máximo todo lo que te da un paquete, ¿sí? O la misma tecnología, puedes ahorrar mucho personal o la ocupación de mucho personal. Accedes a mayor información y en tiempo real,
puedes mejorar la relación y la atención a los clientes, algo que es fundamental. Yo creo que nadie en el sector empresarial va a poner en segundo término a sus clientes cuando son su razón de ser, ¿no? El ingreso Javier, a nuevos mercados, sí, una ajá, pregunta respecto a esto que me parece muy sí, interesante. Ahora que pasamos ujú, por el tema de la pandemia, entró muy en boga el tema del el trabajo en casa. ujú, Este, ujú. para las empresas esto se ha analizado, ya se ha estudiado, se ha puesto en una balanza qué puede ser más rentable para la empresa si tener el trabajador en digamos, en su edificio, en su oficina o tenerlo en casa. ¿Hay alguna investigación sobre esto? ¿Se ha avanzado sobre esto? Sí, sí, sí hay ciertas investigaciones y de acuerdo a que Servidor ha leído, pues las empresas han ido transitando a esquemas mixtos. Es decir, el dejar de pagar una renta de un establecimiento o Exactamente. de un lugar de oficinas tampoco se ha convertido en algo viable. Por Ok. eso yo hablo de fases o etapas. Ahorita yo considero que en este momento, a casi 4 años de iniciada la pandemia, este, eh, las empresas han encontrado esquemas mixtos, es decir, algunos días sus trabajadores están en casa y trabajan en línea porque realmente ese es su trabajo. Algún compañero me decía, pues yo no soy obrero, no tengo que ir a la oficina todos los días. Sin embargo, la interacción con los directivos, con tus jefes, con tus colaboradores, con tus demás compañeros, eso es fundamental, ¿no? Entonces, sí se ha visto que han encontrado esquemas mixtos y también que han aparecido nuevos trabajos desde casa. Entre los Y jóvenes se ha vuelto más común el trabajar desde casa, por ejemplo, ¿no? yo creo que aquí Ujú, es un tema muy digno de hacer un estudio y vemos ujú, cómo esta nueva generación más digital va a una velocidad y los temas y los problemas que se van generando también van a una velocidad mucho mayor al tema regulatorio, ¿no? Entonces, el tema regulatorio siempre ha ujú. estado como atrás de lo que pocas veces ha estado como adelante de los temas que estamos viviendo, ¿no? Creo que en ese sentido hay una protección también sobre los trabajadores en cuanto al tiempo que tienen trabajando desde casa, porque también se ha duplicado el trabajo, ¿no? También hay un impacto importante que el trabajador debe de considerar, porque no se tiene como un inicio y un final, sino que hay una producción o un proyecto en específico y eso te puede llevar incluso más horas de las que tú haces dentro de un espacio de trabajo que lo están visualizando. Pero también hay un tema también cultural entre empresarios. Hay empresarios quienes están que sí traen esa forma de innovar o esa forma de Ujú, trabajar desde una forma más híbrida, de unos días en la empresa y otros días desde casa, pero hay quienes todavía, incluso lo vemos también en universidades, donde consideran que si no estás dando la clase En el salón. en el salón y no ujú, estás usando el pintarrón, pues eso es como no haber dado clase. Ujú, ujú. Entonces, si eso lo vemos en universidades donde supuestamente tenemos como un poquito más de apertura en estos temas o hemos conocido más casos, pues ahora en empresarios o en microempresarios, pues mucho más se vuelve el asunto, ¿no? Entonces es mejor tenerlo ahí y estar supervisando que efectivamente esté ahí, más allá de la productividad que pueda tener, ¿no? Entonces, creo que este tema sí es importante verlo desde una parte de innovación, desde una parte de regulación y desde una parte también de adaptación cultural. Amigos, nos quedan cinco sí, minutos para que sí, vayamos cerrando la conversación muy también bien, para que lo tengan en sí, cuenta. muy bien. Entonces, aquí algunas de las top 10 tecnologías, están en nombres en inglés. Eh, Aquí hay algunas descripciones que les pueden ser muy interesantes, pues, sobre el uso de inteligencia artificial, Internet de las cosas y tal, ¿no? Está en inglés porque fueron recuperadas de otro material. Y bueno, fueron recuperadas de una presentación de la doctora Rimja Yuli, que es una de las fundadoras de la Conferencia Internacional sobre Economía Digital, que este año 2023 fue en Braga, Portugal, y que tuve la oportunidad de asistir y de colaborar, ¿no?
aquí están otras. Lo que yo menciono es que hacen falta muchos casos de uso de algunas de estas tecnologías o también que en el caso de México su nivel de utilización es incipiente o apenas vamos entrando en ella, ¿no? Entonces la transformación digital es sencilla. Aquí hice un recuento de algunos de aspectos importantes, 10 principales retos de la transformación digital en empresas en el año 2022, la falta de estrategia de gestión al cambio, por ejemplo, algunas de sus consideraciones allí, ya no me detengo mucho. El software y la tecnología complejos, por ejemplo, hay empresas que sí van a requerir un poco más el uso de tecnología y de software si pensamos en la industria automotriz o como en Jalisco, ¿no? Algunas empresas de la industria electrónica, pues vamos a tener mucho más, ¿no? Impulsar la adopción de nuevas herramientas y procesos. Es mucho, esta parte, estas láminas son más de administración, pero creo que pueden ser de mucha utilidad para la gente que las consulte. Falta de conocimientos informáticos adecuados, eso también lo podemos tener en la empresa y también entre los trabajadores. Am, Evolución continua de las necesidades de consumidores, pues es irse adaptando a estas necesidades, ¿no? La preocupación es de seguridad, pues hay toda un área de ciberseguridad para atender todos los temas relacionados con los clientes, con los ingresos, con la forma de transferir recursos, de mantener contacto con proveedores, etcétera, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de especialistas, incluso aquí en Jalisco y a nivel nacional. Tienen un capítulo, de hecho, ¿no? La empresa se enfrenta también a restricciones presupuestales. La transformación digital no es gratuita, cuesta y cuesta mucho, ¿no? Y además es más trabajo, son diferentes formas de interactuar entre los colaboradores, entre los directivos, este, la cultura y la mentalidad, ya lo mencionábamos hace un momento, ¿no? La transformación digital no nomás es mencionarla y seguir trabajando como estamos, sino también requiere esta parte, ¿no? Cultural. 5 estrategias para superar los retos de la transformación digital. Pues aquí vemos invertir en plataformas, crear un equipo de liderazgo. Es en el mejor escenario, ¿eh? Pensando en que se tienen todos los recursos al interior de la empresa Y y se además tiene, pensando, ajá, Javier, ujú, en el sí, buen uso de la herramienta. exactamente, y Porque que es necesaria. sí, Ujú, con todo esto que estabas diciendo, se me pasó por la mente esto que estamos viviendo ahorita desde las universidades, que cada vez es más difícil saber cuando un trabajo es hecho por el estudiante o incluso por el colega y no por ChatGPT, ¿verdad? O sea, eso es una cosa increíble porque ya cada vez nos cuesta más poder distinguir en dónde empieza el uno y dónde termina el otro. O sea, es una cosa completamente difícil digamos, de manejar. Me imagino que existen los protocolos para manejarlo correctamente, tú los sí, debes conocer muy bien, ujú, pero que nosotros los mortales que no entendemos de eso, pues a duras penas ponemos en el buscador de Google a ver si eso está publicado en otra parte, por ejemplo, ¿no? O si está copiado o generado. Entonces, no sé, creo que también esto tiene que acompañarse en términos de seguridad de una ética del uso de la ujú, herramienta, ¿no? Creo que ujú. ahí hay un tema también que hay que, o valdría Un la pena tema explorar. pendiente, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente. Los motores de búsqueda de inteligencia artificial, pues, están a la orden del día y están creciendo más, ¿no? Aquí vemos, pues, algunas reflexiones, la heterogeneidad que observamos, y lo que yo menciono, que apenas tenemos un uso incipiente de tecnologías de la información o especializadas. Otro de los retos es la alfabetización digital, la adquisición de habilidades TIC y la socialización del conocimiento. Básicamente esta es la presentación. Agradezco mucho sus comentarios y la apertura. Al contrario, Javier, gracias a ti. Y mira, de hecho, también te pedimos una disculpa porque tú trajiste una presentación y realmente en este espacio no hemos dado pie para presentaciones, siempre es conversado, ¿no? Y por eso, digamos, quisimos como hacerte preguntas y demás, pero sin, ni mucho menos pues quitarte el espacio, porque creo que sí es Muchas importante gracias. tener las referencias y creo que traes un tema que es demasiado atractivo Ujú. para la red, es muy interesante todo el tema de la innovación digital
Bueno, Javier, como te estaba diciendo, creo que es muy importante toda esta temática que traes. Hay unos capítulos que quedan como por revisar y por atender, sobre todo el tema de el buen manejo de estas herramientas. Creo que lo que estás haciendo y tus investigaciones embonan y se articulan muy bien con lo que se hace en esta red. Creo que no podemos hablar de territorios sustentables si no exploramos otros territorios, como el territorio digital. Entonces creo que toda esta temática que tú traes, inspira digamos, a articular nuevos procesos de investigación, de articular nuevas estrategias también para entender cómo estas dinámicas económicas no solamente se dan en in situ, ¿no? En el espacio de lo real, sino también en el espacio digital y cómo interactúan estos dos espacios entre sí, ¿no? Entonces creo que tenemos contigo, pues, a una Dalit de un área muy interesante para explorar en términos de investigación. Y bueno, pues en mi caso, doctor Javier, pues ya tenemos tiempo de conocernos, hemos tenido largas charlas, desde una perspectiva de género en la transformación digital, y pues en nombre de todo el equipo y de la comunidad de la red Pentagobernanza, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber sido parte de este episodio, que fue muy enriquecedor y lleno de conocimientos sobre el tema de transformación digital. Y también pues podemos constatar de tu experiencia y las perspectivas compartidas que has tenido y que verdaderamente son inspiradoras y detonan como muchas líneas de investigación o temas ahí pendientes que en México tenemos que trabajar. Sabemos que tu participación en las redes es muy importante y que también hay una comunidad, un grupo que está trabajando contigo en temas de economía digital, de desarrollo económico y transformación digital, que seguramente los estaremos viendo dándole seguimiento al trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto participar aquí en los seminarios de la red y pues es una área muy vasta y muy grande, tiene muchas aristas y entonces pues con todo gusto, cuando sea solicitado y cuando no lo sea también. Muy Muchas bien. gracias, Javier, Esmeralda. A todos los que nos escuchan y nos han visto, recuerden que pueden seguir nuestro canal de YouTube. También a los que estén interesados nos pueden escribir para ser parte de la red, conocer a los integrantes y también pues para que se enteren de nuestras actividades, ¿no? Muy bien, pues hasta el próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima.